Bueno, y lo decíamos, a solo horas del cambio de mando queremos analizar en profundidad el plan Desafío 90 días que busca impulsar el presidente electo José Antonio Kast, las expectativas también de su gobierno, entre otros temas. Así que estamos ya en contacto con Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo está, Marco? Gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias Ahora PM. Hola Maribel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero quería analizar estos últimos días con esta tensión entre gobierno entrante, gobierno saliente, lo que había sucedido. Se había dado por superada finalmente las bilaterales, por superado el traspaso de mando, diálogos cortados, puentes cortados, y al final, en el día de ayer, al parecer, eso se dejó atrás. ¿Cuál es la señal que se dio en el día de ayer con la llegada de José Antonio Kast, luego de que el mismo jefe presidente electo haya señalado de que ya daba vuelta a la página y que daba por superado el traspaso y que no iban a seguir las bilaterales? ¿Qué señal se dio luego de esta reunión ahí en el Palacio de la Moneda en el día de ayer? Bueno, fue sorpresivo, yo creo, y muchos se preguntaban cuál es la razón para que se haya dado este encuentro después de el quiebre que se había producido en la relación entre el gobierno entrante y saliente. Y probablemente la explicación tiene que ver con dos tipos de cuestiones. Por un lado, probablemente hay temas que son relevantes, que conozca la administración entrante. En el punto de prensa que hicieron el presidente entrante y saliente se habló de ampliar el plazo de la Comisión Verdad y Justicia en relación a los hechos que han ocurrido en la zona de la Araucanía. En segundo lugar, una investigación en desarrollo sobre la situación en el Sename. Y en tercer lugar, nuevos antecedentes respecto del cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong. Pero, evidentemente, esos temas que son importantes en términos de información, creo que están supeditados a una cuestión más prioritaria, que tiene que ver con el elemento político. Yo creo que finalmente tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric se dieron cuenta de que se requería de alguna manera desescalar el conflicto que se había instalado, ¿no es cierto?, entre las dos administraciones, con vista a lo que va a ocurrir el miércoles en el cambio de mando. Las fricciones, los malos entendidos, probablemente ambos evaluaron que podían opacar ese momento republicano tan importante, ¿no? Tan parte de la tradición chilena como es el cambio de mando, y que se podía entonces generar mucha tensión, un poco recreando lo que había sido el cambio de mando el año 1990 entre Pinochet y Elwin, guardando las proporciones, pero la tensión que había rodeado a ese cambio de mando probablemente es lo que se quiso evitar, y entonces la reunión de ayer domingo lo que buscaba era descomprimir desde el punto de vista político la tensión instalada. ¿Y algo necesario, crees tú, Marco, la señal que se dio en el día de ayer, teniendo en cuenta esta escalada, este conflicto? Incluso en su momento el arzobispo de Santiago tuvo que solicitarles a ambos mandatarios, entrantes, salientes, retomar el diálogo. ¿Era necesario hacer esto? Tú lo decías claramente, hay una tradición republicana de traspaso de mando que son transparentes, que no ha habido tensión desde la vuelta de la democracia, exceptuando lo que pasó en el año 90, pero era necesario, se había pedido así también transversalmente en el mundo político. Y porque efectivamente esto puede tener efectos sobre la gobernabilidad. Evidentemente la tensión no iba a terminar el día miércoles después que se produjera el cambio, sino que hay que preguntarse cómo esto va a impactar el comportamiento de las futuras oposiciones, ¿no es cierto?, a partir del día 11. Recordemos que en la mañana, incluso a las 9 de la mañana, se tiene que decidir la nueva mesa del Senado y de la Cámara de Diputados, y ahí, por lo tanto, todavía tenemos un espacio de incertidumbre para saber cómo la futura oposición se va a comportar, en el sentido, ¿no es cierto?, de si va a estar disponible o no para llegar a un entendimiento respecto de cómo se va a configurar la nueva mesa de la Cámara y del Senado. Esto es bien importante, Maribel, sí, porque el presidente o presidenta que se designe el día miércoles temprano es el que le va a tomar el juramento al presidente José Antonio Kast
a eso de las 11 de la mañana, por eso que es un dato importante. Y por lo tanto, lo que iba a pasar después del 11, en el sentido de cómo se iba a comportar la oposición, probablemente llevó a José Antonio Kast a estar disponible para esta reunión que ocurrió el día de ayer, ¿no es cierto?, en donde se limaron asperezas, creo yo. El presidente Gabriel Boric dijo que se había dado vuelta a la página. Sí. Respecto de la situación que había escalado en los días anteriores y por lo tanto, como lo vimos hoy día en el cambio de mando en el ejército, ¿no es cierto?, de alguna manera esa tensión parece haberse aminorado, ¿no es cierto?, o amortiguado después de este encuentro que se celebró ayer domingo entre los dos mandatarios. Sí, muy importante lo que tú señalabas, Marco, lo de la presidencia del Senado, lo estábamos conversando, está en las negociaciones, todo indicaría que podría ser Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional, quien resulte elegida para esa ceremonia donde le va a poner la banda presidencial a José Antonio Kast. Pero volviendo a lo que tú señalabas, ¿cómo va a ser esta oposición al gobierno de Kast? Y te lo pregunto en relación a algo muy simple, pero complejo a la vez, que tiene que decidir el presidente electo, que tiene que ver con la candidatura a la ONU de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque ya Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, señaló que si no se apoya finalmente esa candidatura, puso ahí sobre la mesa, se van a encontrar con una oposición bastante dura. ¿Cómo tiene que llevar a cabo finalmente esa decisión el gobierno de José Antonio Kast? Lo primero que tenemos que despejar, Maribel, es que a partir del 11 de marzo vamos a tener que hablar de las oposiciones, ¿no? No va a haber una sola oposición única o cohesionada, sino lo que vamos a ver son distintos tipos de oposición. Probablemente el Frente Amplio y el Partido Comunista vayan a adoptar un camino en conjunto, pero lo que llamamos el socialismo democrático, esto quiere decir el Partido Socialista, el PPD, probablemente los radicales, ¿no es cierto?, los liberales, más la democracia cristiana, van a adoptar un camino distinto. Y esto porque como en el horizonte no hay elecciones en los próximos 30 meses, ¿no? Esto significa que los partidos políticos entonces tienen más autonomía y más libertad para actuar tratando de marcar identidad, tratando, ¿no es cierto?, de marcar diferencias, no tanto preocupados de elecciones porque no van a haber. En el gobierno que está terminando tuvimos elecciones todos los años, ¿no es cierto? Gabriel Boric tuvo elecciones los 4 años de lo que duró su mandato. Claro, ahora no vamos a tener elecciones sino hasta octubre del 2028, por lo tanto, todo el 26, todo el 27 y parte del 28 no vamos a tener elecciones y por lo tanto los partidos políticos van a aprovechar esa ventana de oportunidad para tratar de marcar diferencia, identidad. Y eso es lo que hace pensar que no vayamos a tener una posición unificada, cohesionada, sino que probablemente en algunos elementos como este que tú estás señalando, ¿no es cierto?, la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas pudiese darse un espacio de articulación, pero en el resto de las cosas veo difícil que haya un actuar en conjunto de todos los que se van a declarar opositores al gobierno de José Antonio Kast. ¿Y ahora qué hacer con las expectativas de este gobierno? Un gobierno que se ha autodenominado de emergencia, con puntos claves y que finalmente lo hicieron ganador. Estos puntos claves, ¿cuáles son? Seguridad, por supuesto, foco en seguridad, foco en economía, en crecimiento económico y también migración. ¿Cómo manejar esas altas expectativas que me da la impresión tiene la ciudadanía que eligió a José Antonio Kast? Se lo pregunto, por ejemplo, Marco, hablando de lo que él señalaba con el tema de la migración, con este conteo, esta cuenta regresiva, te queda tantos días para que salgan del país a los migrantes irregulares, era el mensaje, pero resulta que ahora ya no van a quedar días de conteo. ¿Qué pasa ahí? Claro, el concepto de gobierno de emergencia funciona bien en campaña, ¿no es cierto? Permite articular un relato, pero cuando se pasa al momento de gobernar ya no es tan funcional, por 3 razones. En primer lugar, por lo que tú decías, el aumento de las expectativas. La gente, ¿no es cierto?, tiene la idea de que el gobierno de emergencia va a expresarse en acciones concretas que vayan a reducir, por ejemplo, impactar sobre el tema de la seguridad, sobre la migración irregular, sobre la reactivación de la economía. Pero en realidad, ¿no es cierto?, esas expectativas no pueden cumplirse en tiempos tan cortos.
Y ese es el segundo elemento. El diseño de políticas públicas en Chile requiere unos tiempos que pueden ser un poco largos, ¿no? Hay que diseñar la propuesta, hay que discutirla, hay que aprobarla en el Congreso, hay que implementarla y evaluarla. Por lo tanto, eso toma tiempo y esas expectativas entonces se van a cruzar con lo que es el proceso de formulación de políticas públicas. Y eso entonces puede, claro, la realidad finalmente, los tiempos de la realidad pueden llevar a que de alguna manera esas expectativas comiencen a expresarse en lo que tú decías, no en un conteo regresivo, sino en un conteo progresivo. Ahora la gente va a decir, han pasado 30 días, han pasado 60 días o 100 días y no vemos resultados, ¿no? Resultados es la palabra que encumbra aún de un gobierno y eso es, ¿no es cierto?, lo que se ha instalado y por eso que la gente tiene tantas expectativas respecto de lo que va a hacer el gobierno. En general siempre los gobiernos se enfrentan a esta espiral de expectativas que tienen que hacer frente y por eso que muchas veces, ¿no es cierto?, las encuestas comienzan a decaer cuando no cumplen con lo que se comprometieron. Y eso entonces juega a veces en contra de los gobiernos porque haber inflado tanto el globo de las expectativas puede terminar desinflándose y eso es lo que se ve afectado o lo que afecta después la aprobación ciudadana cuando los gobiernos comienzan a caer en las encuestas dominicales, ¿no es cierto?, que tenemos cada 7 días respecto de la marcha de un gobierno. Ahora, este desafío de los 90 días, ¿cuál es tu opinión en el sentido de marcar una hoja de ruta para los 3 primeros meses? ¿Es bueno ponerse, digamos, esas metas y que estén establecidas para avanzar rápidamente, teniendo en cuenta lo que estábamos conversando, estas altas expectativas de la ciudadanía? Bueno, el gobierno hizo bien, el gobierno entrante hizo bien en definir una especie de carta Gantt, ¿no es cierto?, con varias acciones que va a desarrollar en los primeros 90 días, ¿no? Le llamaron el plan de las 90 medidas para enfrentar lo que se llama en política la luna de miel, ¿no es cierto?, que es el momento que se instala el presidente y hasta que termina ese momento especial que se da en una relación. Las lunas de miel cada vez son más cortas, ¿no? Porque la gente quiere resultados y eso presiona respecto, ¿no es cierto?, de que los gobiernos puedan mostrar que están haciendo las cosas que la gente quiere. De alguna manera este plan de 90 medidas permite al gobierno de todas maneras ordenarse, alinearse, enfocarse, ¿no es cierto?, en lo que son un conjunto de medidas que están de alguna manera estudiadas y evaluadas para poder implementarle, para poder generar impacto. Se dice que el presidente José Antonio Kast va a volver a la moneda después de los actos protocolares a firmar un conjunto de medidas, de decretos especialmente, ¿no es cierto?, que van a permitir agilizar algunas acciones. Esto es lo que se llama técnicamente la potestad reglamentaria, que son las atribuciones que tienen los presidentes para vía decreto, ¿no es cierto?, poder agilizar algunos procedimientos. No es que se vaya a saltar el Congreso. Muchas de las materias que va a tener que llevar adelante van a requerir tramitación legislativa, pero probablemente haya otra que permitan, ¿no es cierto?, actuar con mayor rapidez. Probablemente las 90 medidas también están pensándose, ¿no es cierto?, en el ejercicio de esta potestad reglamentaria que le permita al presidente poder enfocar en un tiempo más breve, ¿no es cierto?, un conjunto de acciones que muestren a la ciudadanía de que el gobierno se está haciendo cargo de la emergencia y que no es solo un eslogan o que no es solo, ¿no es cierto?, un tema de campaña, sino que hay realmente voluntad de poder enfrentar los problemas. Y ahora, para ir cerrando el tema internacional, lo vimos en una cumbre junto a Donald Trump, siendo parte de una coalición. No pudo firmar porque era presidente electo, pero ¿cómo observas tú, Marco, finalmente esa relación con Estados Unidos y este ofrecimiento que hace Donald Trump de poner a su disposición incluso las tropas militares para atacar el narcotráfico? ¿Cuánto impactaría eso en nuestro país? Bueno, yo creo que el presidente José Antonio Kast se alinea justamente con un mensaje externo y que es que va a colaborar junto con los otros países, ¿no es cierto?, para erradicar, ¿no es cierto?, o enfrentar de manera efectiva el crimen organizado, el narcotráfico, pero también es una señal interna, ¿no?, porque de alguna manera el gobierno se podría haber beneficiado
de la tecnología, del uso de herramientas en términos de información que permitan enfrentar de manera más efectiva la seguridad. Entonces, este encuentro en la ciudad de Miami, llamado, ¿no es cierto?, la conferencia que tiene que ver con el escudo de las Américas, como se le denominó a esta instancia, es una buena señal tanto externa como interna, porque también el gobierno está diciendo que en materia de seguridad nosotros nos vamos a alinear, ¿no es cierto?, con lo que van a ser estos 12 países que firmaron el acuerdo y también lo que va a contribuir Estados Unidos a ese objetivo. Como tú dices, el presidente electo no podía firmar porque aún no asume sus funciones constitucionalmente, lo hará el próximo miércoles y por lo tanto por eso es que no firmó el documento, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, hay un alineamiento con lo que son este conjunto de acciones que va a enfrentarse a nivel hemisférico, ¿no es cierto?, para enfrentar el flagelo, ¿no es cierto?, del narcotráfico, del crimen organizado, para actuar con mayor eficiencia en un problema que no solamente compete a un país, sino que tiene que ver con el conjunto de la región. Sí, y para finalizar, pensando ya en el gobierno que sale, porque muchos han planteado sobre la mesa un Boric 2030. ¿Es plausible esa posibilidad, ese escenario? Bueno, lo que hemos visto en estos últimos días es lo que se conoce como la ceremonia del adiós, un gobierno, ¿no es cierto?, que llegó con muchas expectativas para hacer un cambio, incluso generacionalmente hablando, y efectivamente los resultados finalmente terminaron no acompañándolo. En una primera etapa creo yo que el presidente Gabriel Boric no va a jugar un rol de líder de la oposición. Creo que se va a replegar porque en los primeros meses probablemente hay una evaluación a lo que fue la gestión de su gobierno. Recordemos que el presidente electo José Antonio Kast prometió una auditoría, ¿no es cierto? Exacto. Un ejercicio de contraloría de lo que ha sido la función del actual gobierno. Por lo tanto, va a estar en el banquillo, ¿no es cierto?, de la crítica, en el foco, ¿no es cierto?, sobre lo que ha sido la gestión. Y por eso es que no veo al presidente, cuando deje la moneda, ocupando un rol de liderazgo. Tampoco probablemente a la candidata Janet Jara, que se va a dedicar a sus actividades, ¿no es cierto?, profesionales. Por lo tanto, vamos a tener algo de espacio para que emerjan nuevos liderazgos en las oposiciones. En política nunca hay un vacío, alguien siempre lo llena y probablemente vamos a ver el surgimiento de liderazgo que van a disputarle a Gabriel Boric pensando en el 2030. Todavía faltan 4 años, ¿no es cierto? Claro, lo que falta podría todavía ser una nueva disputa presidencial. Claro, Falta todavía. Tenemos como la obsesión en Chile siempre de estar pensando en el próximo gobierno cuando este ni siquiera ha empezado. Es que sabes que yo creo, Marco, que tiene que ver también con esta rotación que hemos tenido nosotros como país, que el mandatario que sale vuelva a postularse y resulta elegido. Lo vimos con Sebastián Piñera, con Michelle Bachelet y los otros 2 expresidentes que hicieron también postularse. Ricardo Lagos, que finalmente su candidatura, la segunda, ¿cierto?, no llegó a fin, salió de la papeleta por Alejandro Guillé, y Frey, ¿cierto?, Eduardo Frey, que finalmente pierde ante Sebastián Piñera. Por eso yo hacía esa comparación. Estamos acostumbrados a ese loop, yo creo, en nuestro país. Marco Moreno, muchas gracias por todo este análisis. Por supuesto que estaremos muy pendientes del desembarco de José Antonio Kast, este desafío de los 90 días también que impulsa el nuevo gobierno y bueno, todas las ceremonias respectivas van a estar a través de las páginas y de la pantalla de Mega. Gracias, Marco, que esté muy bien. Muchas gracias, buenas tardes.